Hermanos, muy buenas tardes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir este mensaje con cada uno de ustedes, dando continuidad a una serie de estudios que tienen que ver con los últimos tiempos. La semana pasada vimos un tema que fue referente a mantenernos alerta. Así que ahora el tema para esta tarde lleva por título Prepara tu aceite. Así que les ruego que busquemos en nuestras Biblias el pasaje que se encuentra en Mateo 25 del 1 al 13. La palabra del Señor, hermanos, dice de la siguiente manera: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, Padre, para entender lo que tú quieres decirnos hoy a través de tu palabra. Señor, haznos sensibles a tu palabra. Haznos sensibles a tu voz. Prepara nuestro corazón, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, el versículo clave, hermanos, se encuentra en el mismo pasaje de Mateo 25, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Hermanas, ciertamente será un gran acontecimiento el que nosotros esperamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vendrá desde el cielo, vestido de gloria, en magnificencia, y viene por ti y por mí. Dice Apocalipsis 22, 12: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra». Esto es muy importante, hermanos, porque el Señor no tarda en regresar. Hoy vemos muchos acontecimientos que nos indican que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Y el galardón al que se refiere nuestro Señor Jesucristo es a las recompensas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, pero dice aquí su palabra: según su obra. Aunque nosotros sabemos que la salvación no es por obras, no estamos hablando aquí de la salvación, pero sí estamos hablando de nuestras obras, que no es otra cosa más que las evidencias que nuestro testimonio dan acerca de nuestro cristianismo.
Es decir, de esa transformación que hablamos acerca de los que conocen a Dios y de los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Cuando eso sucede, nuestro corazón se regenera. Volvemos a nacer de nuevo. Y entonces nuestras obras dan evidencia de que somos hijos de Dios. Y entonces el Señor sí dice que Él va a venir y viene con su galardón para recompensar a cada uno según su obra. Así que, hermanos, nosotros dice su palabra que también Él preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Hermanos, la esperanza está aquí en esta promesa. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. ¿Tú de qué manera esperas recibir al Señor? La parábola que acabamos nosotros de leer dice que todas se quedaron dormidas al tardarse el esposo, porque al oír el clamor se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya vimos en la reunión pasada qué significa acerca del aceite. El aceite significa varias cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Representa la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Representa la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Es una relación constante con nuestro Padre Celestial. Pero al mismo tiempo, hermanos, es un deseo profundo de conocer su palabra. Un anhelo profundo de parecernos al carácter de Jesucristo. No sé cuántos de ustedes constantemente analizan y están revisando su vida personal. ¿Cómo es que nosotros podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas? Eso significa que constantemente el Espíritu nos está redarguyendo. Nos está diciendo constantemente lo que estamos haciendo mal. Esa constante presencia de Dios en nuestra vida. Que en nuestro pensamiento siempre está Dios en todas nuestras decisiones, en nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de tratar a nuestros semejantes. Está presente Dios en nuestras vidas. Es una relación constante con nuestro Padre Celestial. Y hermanos, también es importante que nosotros revisemos esos hábitos que al día de hoy cada uno de nosotros ya debe de haber desarrollado. Ese hábito de la lectura de la palabra del Señor, ese hábito de la oración y ese hábito de estar constantemente perfeccionando nuestra vida de tal manera que nos parezcamos más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que eso es muy difícil. En realidad, el pecado siempre está presente en nuestra vida y nos hace trastabillar, nos hace tropezar, nos hace hacer cosas indebidas, nos hace lastimar a otras personas, nos pone en situaciones difíciles en cuanto a nuestro testimonio, porque el pecado nos asedia, hermanos. Nos asedia, pero lo más triste es que el pecado está dentro de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo he sabido, yo he conocido a algunos hermanos que se dicen cristianos y su manera de hablar no es la de un cristiano. La manera de hablar no es precisamente la de un hijo de Dios. Es por eso que constantemente nosotros debemos de estar revisando esa parte
en donde nosotros tendremos que ser críticos hacia nuestra persona, estrictos en cuanto a nuestra manera de proceder, estrictos para poder parecernos cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, también el aceite significa ese deseo que debe de haber en la vida del cristiano de compartir el Evangelio de Jesucristo para salvación y vida eterna. Hermanos, también eso es un hábito que se debe de desarrollar con el paso del tiempo. Nosotros debemos de prepararnos constantemente para poder tener las palabras adecuadas, para poder presentar la palabra de Dios. Tenemos que memorizar textos, tenemos que hacer a veces simulaciones o prácticas personales de cómo presentamos el Evangelio sin atorarnos, sin trastabillar, sin tartamudear, sino que sepamos realmente compartir el mensaje de salvación, ese mensaje de buenas nuevas acerca de Jesucristo. Porque, hermanos, lo queramos o no, dentro de nuestras propias familias hay inconversos. Dentro de nuestras propias familias, que inclusive ya son cristianas, es necesario presentarles el Evangelio todos los días, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, porque esa es nuestra tarea. Debemos de alumbrar a otros. Con nuestras lámparas, que son nuestra vida, debemos de alumbrar el camino de otras personas para llevarlas al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso, hermanos, la lección de esta tarde, que lleva por título Prepara tu aceite, es una preparación constante de nuestra vida, de cómo nosotros podemos alumbrar a otros a través de nuestro testimonio. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros mantener nuestra lámpara con aceite? Es muy importante que el cristiano pueda desarrollar hábitos de oración. Y esos hábitos, hermanos, solamente se pueden desarrollar cuando lo hemos practicado una y otra y otra y otra vez. Ya no podemos dejarlo de hacer. Hemos caído en una rutina en la que para nosotros es indispensable el hacerlo. ¿Tú cómo desarrollas estos hábitos de oración? ¿Tienes este hábito? ¿Te has preocupado por desarrollarlo? ¿Por convertirte en un hombre o una mujer de oración? Creo que son cosas muy difíciles de poder alcanzar. Tenemos algunos ejemplos en la palabra del Señor, como por ejemplo Daniel había desarrollado ese hábito de la oración. Él oraba 3 veces al día, arrodillado en sus habitaciones, abría las ventanas, daba testimonio de lo que él hacía, y sus enemigos se daban cuenta de la espiritualidad de Daniel y querían derrotarlo, querían destruirlo. Pero él era un hombre de oración. Había desarrollado ese hábito de la oración. Y hermano, ¿tú cómo estás en ese hábito? Es importante reflexionar. Tenemos que desarrollar hábitos de la lectura de su palabra. ¿Cuánto tiempo pasas en la lectura de su palabra? ¿Lo haces en la mañana? ¿Lo haces en la noche?
¿Lo haces con tu familia? ¿Lo haces a solas? ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Cómo desarrollas esos hábitos de lectura? ¿Cuánto tiempo pasas preparando tu espíritu para escuchar la voz de Dios? Otra manera de mantener nuestra lámpara con aceite, hermanos, es intercediendo unos por otros. A veces nuestras oraciones, la mayoría del tiempo que pasamos orando es por nosotros mismos, pidiendo por nuestros problemas, pidiendo por nuestras necesidades, por nuestras angustias, por nuestros planes y objetivos como familia, como personas, y constantemente pidiéndole al Señor de manera personal lo que nosotros necesitamos. Pero hermano, déjame decirte algo. La oración en su gran mayoría debe de ser intercediendo unos por otros. Estar pidiendo por nuestros hermanos en problemas, en conflictos y por las personas que habrán de ser salvas. Que el Señor tenga de ellas misericordia. Eso es una manifestación clara de que hemos sido transformados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las oraciones, hermanas, en su gran mayoría deben ser de intercesión los unos por los otros. Y eso lo podemos analizar en la manera en la que estamos orando. De nuestra oración, cuánto es para nosotros y cuánto es para nuestros prójimos. Eso es algo muy importante en lo que tenemos que trabajar. También, hermanos, otra manera de mantener nuestra lámpara con aceite es trabajando para el extendimiento del reino. ¿Tú qué estás haciendo para extender el reino de Dios? ¿Tú cómo contribuyes al extendimiento de su reino? Eso es muy importante. La única manera en la que podemos contribuir es evangelizando, es trayendo almas a los pies de Jesucristo. No nos vamos a poner aquí a, a revisar cuántas almas hemos traído a los pies de Jesucristo, pero sí es importante que te preguntes, ¿cuántas almas has traído? ¿Cuántas almas has traído a los pies de Jesucristo? Si ya lo has hecho, gracias a Dios. Estás contribuyendo para el extendimiento del reino de Dios en esta tierra. Pero si aún no has experimentado lo que significa eso, hermano, tienes que trabajar en ello. Pídele al Señor que te dé la sabiduría, que te dé las palabras, que te dé el valor, para que tú seas una pieza clave en el extendimiento del reino de Dios. Eso significa advertir al hombre que vive en pecado. Advertirle al hombre que su alma está en peligro. Que el mensaje que tú le estás dando es de vida o muerte. Es de vida eterna o de condenación eterna. Hermano, es muy importante que nuestra labor evangelística realmente esté enfocada en despertar esa necesidad de acercarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y otra de las maneras, hermanos, de cómo mantener nuestra lámpara con aceite es mostrando mi amor por el prójimo. Mostrando mi amor por el prójimo. Cuando nosotros hablamos del amor al prójimo, no solamente es alimentar al necesitado, darle o ayudar a una persona en la calle que extiende su mano, que lo vemos que está pues en condiciones precarias, mal vestido, tal vez sucio, andrajoso. No solamente es mostrar el amor al prójimo de esa manera,
Una manera de mostrar amor al prójimo es cuando nosotros le compartimos la palabra de Dios, porque no queremos que esa persona se vaya al infierno. Entonces, el amor al prójimo tiene que ver con la predicación de su palabra. ¿Realmente tienes amor al prójimo? Tienes que evangelizar, hermano. Tienes que advertirle al hombre que está en pecado. El mensaje que le traes, ese mensaje de buenas nuevas de salvación, también viene acompañado de malas noticias. Porque aquel que no reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aquel que no reconozca a Jesucristo como el único Dios vivo y verdadero, esa persona ya ha sido condenada. Así lo dice su palabra. Están en condenación y por lo tanto bajo la ira de Dios. Así que, hermanos, para concluir esta meditación, vamos a ver algunos consejos que nos servirán. Debemos de ser fieles y esperar su venida. Ese es algo en lo que, con la ayuda del Espíritu, debemos de estar trabajando todos los días para mostrar nuestra fidelidad y ser pacientes con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordar que hemos hecho un pacto con nuestro Dios. Somos su pueblo y Él será nuestro Dios para siempre. Ese pacto en donde Él dio su sangre para firmar ese pacto. Es un pacto de sangre al que Él no fallará. Él cumplirá todas sus promesas porque Él nunca, nunca falla. Debemos de entender por tal razón, hermanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Y eso nosotros lo debemos de reflejar con nuestra manera de vivir. No una vida triste, no una vida apagada, sino por el contrario, una vida alegre, gozosa, consciente de que hemos sido salvos por su sola gracia, hemos sido salvos de la condenación eterna. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Al mismo tiempo, hermanos, no debemos de sentirnos autosuficientes, sino que en todo momento nosotros dependamos solo de Él, porque somos de Él. Así que, hermanos, mostremos nuestra dependencia sujetándonos siempre a la voluntad de Dios, sometidos a sus mandamientos, esperando la misericordia de nuestro Dios. Otra manera que nos servirá sin duda es pedir al Espíritu que actuemos siempre con sabiduría, que siempre tengamos las palabras apropiadas para aconsejar, para exhortar, para animar, para predicar, para evangelizar, para compartir la palabra del Señor. Actuar siempre con sabiduría. Y hermanos, como último consejo, mantengamos siempre llena nuestra lámpara de aceite. Desarrollemos esos hábitos de los que hablamos. Eso sin duda nos dará la fortaleza, nos dará el conocimiento, nos dará la seguridad y nos dará la sabiduría que necesitamos. Esa sabiduría que necesitamos para llevar una vida que agrade al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu fidelidad y por el amor que tienes, Padre, para con tu pueblo. Señor, estamos tan agradecidos. Padre, estas parábolas que tú nos dejaste, solamente, Señor, nos animan
para seguir esperando tu segunda venida. Sabemos que así lo harás. Danos la paciencia que necesitamos. Danos la sabiduría que necesitamos, Padre, y ayúdanos a ser instrumentos tuyos para el extendimiento de tu reino en este lugar donde nos has puesto. Utilízanos, pues, para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.